En esta ocasión vamos a hacer la lectura de este libro de Antonio Velasco Piña, titulado Regina, 2 de octubre, no se olvida. Ya hemos leído algunos párrafos de este libro. En esta ocasión vamos a leer pues el capítulo se llama La batalla del silencio. En realidad pues es parte de no sé si es cuarta parte, valga la redundancia. Es el capítulo, él coloca capítulo 6 y lo titula La prueba del aire o la manifestación del silencio, o lo que le correspondería en el cementerio mitológico azteca a Ejecatl. Y él menciona, el verdadero objetivo de este movimiento es el de lograr que México despierte. Antonio Velasco Piña. Y vamos a pasar al apartado número 5, ya que él dice que esto es el capítulo 6. El capítulo 6 vamos a tomar el número 5, que es titulado La batalla del silencio, y vamos a adelantarnos un poco. Y él comienza, o él prosigue, en todas las asambleas que se realizaban en las escuelas en huelga, comenzó a plantearse por un creciente número de estudiantes una misma propuesta: efectuar una nueva y gigantesca manifestación, la cual debía realizarse el día 13 de septiembre y llevarse a cabo en el más completo silencio. No solo era del sector estudiantil de donde provenía la insistente propuesta de efectuar una manifestación silenciosa. Día con día llegaba ante el Consejo Nacional de Huelga, que continuaba sesionando diariamente en Ciudad Universitaria, en el auditorio de la Facultad de Medicina, las más variadas comisiones con idéntica proposición, haciéndose eco del clamor popular. El Consejo Nacional de Huelga acordó realizar la solicitada manifestación en la forma y términos que todo el mundo estaba pidiendo. La noticia se propagó al instante por todo el país, generando de inmediato una expectación sin precedente, superior incluso a la que despertara el anuncio de la anterior manifestación. Hasta en los más apartados rincones de la República se incrementaron los mítines, manifestaciones y toda clase de actos en apoyo al movimiento. De algunas regiones empezaron a movilizarse caravanas de personas que proyectaban efectuar a pie largos recorridos para llegar a la capital en la fecha señalada. En toda la nación no se hablaba de otra cosa que no fuera la manifestación del silencio. La difusión de la singular característica que tendría la próxima marcha también llegó al conocimiento del gobierno. Muy pronto resultó evidente que las autoridades utilizarían cuantos recursos tuviese en sus manos con objeto de romper el silencio que se intentaba lograr en el proyectado evento. La tarde del viernes 6 de septiembre, Regina se encontraba participando en una numerosa reunión convocada por el Centro de Mexicanidad, ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl. Una y otra vez, la joven insistió en subrayar que en la próxima marcha no se trataba de permanecer más o menos callado, sino de guardar un total y absoluto silencio. Solo así sería posible de lograr las elevadas metas que se intentaba alcanzar con dicha marcha. Al concluir su exposición, uno de los asistentes mostró a Regina el ejemplar de un volante que al parecer estaba siendo arrojado por aviones y helicópteros en toda la ciudad. Si bien los supuestos autores del volante eran los integrantes de
una fantasmal unión de estudiantes democráticos, no se precisaba poseer grandes dotes deductivas para concluir que el verdadero redactor de aquel impreso había sido el propio gobierno. El volante en cuestión afirmaba con grandes caracteres lo siguiente: no callaremos, con letras mayúsculas. Quienes pretenden silenciar la voz acusatoria de los estudiantes no logrará su propósito. En la próxima gran manifestación del día 13 de septiembre haremos oír nuestra verdad. Durante todo el recorrido insultaremos a las autoridades, manifestando así el desprecio que éstas nos merecen. Ese día las voces de los auténticos estudiantes se escucharán más fuertes que nunca. Concluye ahí la nota. Otro de los participantes en la reunión comentó que un primo suyo, preso por haber sido descubierto al momento de robar un almacén, había sido liberado y recibiría 1,000 pesos por formar parte de un grupo organizado por las autoridades para insultar a los manifestantes hasta lograr que estos respondiesen a las injurias, rompiendo así su silencio. Se dejaron oír varias opiniones y todas coincidían en estimar que no podía esperarse que la totalidad de los manifestantes, en especial de los estudiantes, soportasen en silencio las provocaciones de que serían objeto. La reina de México escuchó pacientemente las pesimistas opiniones, luego expresó con severo acento: quien sienta que no podrá mantener cerrada la boca en la próxima manifestación, que se la tape con tela adhesiva. En muchas ocasiones basta un solo detalle para revelar la integral realidad de un acontecimiento, quizá con mayor claridad que con cualquier otro hecho. El alto grado de conciencia alcanzado por el movimiento se puso de manifiesto con la inesperada reacción que produjeron las palabras dichas por Regina en la reunión de Ciudad Nezahualcóyotl. Intentar explicar la forma en que estas palabras alcanzaron una difusión prácticamente instantánea resulta imposible. El hecho es que 2 días después de haber sido pronunciadas, todo tipo de tela adhesiva escaseaba ya en las farmacias y establecimientos comerciales de la capital. 3 días después se había agotado la existencia en el mercado de ese producto y un número cada vez mayor de gente intentaba conseguirlo en las mismas fábricas que lo elaboraban, las cuales vieron desaparecer en horas hasta el último rollo de tela adhesiva que tenían. El asunto no paró ahí. Agotada la tela adhesiva, tocó el turno a los vendajes. Estos desaparecieron con velocidad aún mayor que aquella. Todo el mundo juzgaba que podría improvisar con ellos una eficaz mordaza. El miércoles 11 de septiembre, la enfermera Leticia Rojas Jiménez, coordinadora del Centro de Mexicanidad, ubicado en Tlatelolco, habló por teléfono con Regina a las 6 de la mañana para solicitarle que acudiese al hospital 20 de noviembre. Los enfermos que iban a ser operados en este nosocomio se negaban a que se llevasen a cabo las intervenciones quirúrgicas. La razón que aducían era que si estas se realizaban se emplearían vendajes que los manifestantes iban a necesitar para no romper su silencio. Regina acudió prontamente. Su voz denotaba profunda emoción cuando agradeció a los enfermos su generoso gesto de solidaridad con el movimiento, pero les pidió que no pusiesen en peligro sus vidas. En lugar de ello, contaban con que el día de la manifestación estarían moralmente presentes en esta, manteniendo un profundo silencio a partir de las 5 de la tarde. Todos prometieron hacerlo, no solo los enfermos, también los médicos, practicantes, enfermeras, mozos y afanadoras. Entre aplausos y vítores a México, la joven salió sonriendo del hospital. Ese mismo día, a distintas horas, fueron retornando a la capital don Gabriel, don Rafael, don Miguel, don Uriel. Había permanecido
o permanecido acompañando a Regina Thunberg y haciendo junto con ella breves recorridos por numerosas poblaciones cercanas al Distrito Federal. Los tres llegaban tras de agotado y fructíferas giras por distintos estados de la República. El grado de profundidad de conciencia alcanzado en el interior del país por el movimiento, afirmaron, era magnífico. Los miles de personas que, provenientes de los cuatro rumbos, estaban llegando a la Ciudad de México tenían una clara comprensión de la importancia del acto en el cual participaría. Incansable, Regina dedicó el día anterior a la manifestación a un último recorrido de inspección que inició a las 6 de la mañana y concluyó a las 12 de la noche. Sin detenerse a comer ni a descansar, visitó cada uno de los centros de mexicanidad establecidos en el área metropolitana, así como diversas escuelas universitarias y politécnicas. En todos los sitios encontró idéntico entusiasmo y una febril actividad de quienes laboraban de las más diversas maneras en los preparativos del esperado acontecimiento. Lo mismo se confeccionaban grandes pilas de mordazas que se pintaban incontables mantas y letreros. La consigna insistentemente repetida por la Reina de México en cuanto lugar visitaba fue siempre una y la misma: silencio, un total y absoluto silencio. Esa sería la poderosa arma que habría de darles el triunfo en la jornada en la que México se jugaba su destino. Mientras Regina recorría la ciudad repitiendo sin cesar la palabra silencio, el presidente de la República tenía una junta con el secretario de Gobernación, el jefe del departamento del Distrito Federal y los procuradores de la Federación y del Distrito. El motivo de aquella junta era verificar si estaban tomando las medidas adecuadas para transformar la pretendida manifestación silenciosa en la más estridente de todas las marchas. El licenciado Luis Echeverría Álvarez rindió un largo informe que demostraba cuán arduamente había estado trabajando. Hacía varios días que la ciudad estaba inundada de volantes incitando a los estudiantes a no acatar la consigna de guardar silencio. Todos los integrantes de los grupos estudiantiles controlados a través de la Secretaría de Gobernación, no solo los de la capital, sino también los de los estados, asistirían a la manifestación que se verificaría al día siguiente. Al día siguiente, se les había garantizado que sus emolumentos y prerrogativas mejorarían sustancialmente con el solo hecho de que durante el recorrido de dicha manifestación profiriesen cualquier clase de palabras, así fuesen de nuestros o a las autoridades. Equipos de grabación convenientemente situados registrarían cuantas voces humanas escuchasen para tener así una prueba fehaciente que sería de inmediato dada a conocer a través de los medios de información del total fracaso de quienes habían intentado marchar en silencio. El general y licenciado Alfonso Corona de Rosal había desempeñado también múltiples trabajos cuyos méritos no eran de ninguna manera inferiores a los de su contrincante en la lucha por la silla presidencial. La delincuencia del Distrito Federal había sido organizada y puesta al servicio del gobierno. Nada nuevo bajo el sol. Varios centenares de exconvictos liberados precisamente para desempeñar la tarea que las autoridades les designaran se mezclarían entre el público que asistirían a contemplar el paso de los manifestantes, simulando ser ciudadanos adversos al movimiento, cubrirían de injurias a los contingentes que desfilaban, especialmente a los de estudiantes, por considerar que estos responderían más fácilmente a los insultos que se les hacían y, de ser preciso, les agredirían. En pocas palabras, concluyó, se haría cuanto fuese necesario para lograr romper el hipócrita silencio de los alborotadores. Los licenciados Julio Sánchez Vargas y Gilberto Suárez Torres explicaron que el personal de sus respectivas procuradurías estaban colaborando muy activamente en las labores que dirigían los dos altos funcionarios que les habían precedido en el uso de la palabra. Además de ello,
Los cuerpos de agentes judiciales de ambas dependencias habían efectuado con gran éxito diversos actos de tipo terrorista en contra de los revoltosos. El ingeniero Alberto Castillo, miembro prominente del comité coordinador de la coalición de maestros de enseñanza media y superior pro libertades democráticas, habían recibido una soberana golpiza. Igual tratamiento se había proporcionado a un buen número de profesores, estudiantes y dirigentes populares de conocida militancia en favor del movimiento. Varios de los planteles educativos en huelga habían sido ametrallados por la noche, propiciando con ello creciente temor por la suerte de sus hijos entre los padres de los alumnos involucrados en el movimiento. Finalmente, los procuradores proporcionaron una noticia que consideraban en extremo reconfortante, el del distrito. En extremo reconfortante. El del distrito la dio a conocer y el de la federación la confirmó. Pues dejaba ver que el gobierno contaba con un desconocido grupo de leales partidarios. No todos los ametrallamientos de escuelas y asesinatos de estudiantes habían sido perpetrados por agentes judiciales. Algunos de estos hechos eran resultado de la acción de un grupo que actuaba desde las sombras, en obvio apoyo de las autoridades. El análisis de los casquillos de los proyectiles utilizados por los desconocidos permitía afirmar que se trataba de un mismo grupo y no de varios. Sinceramente conmovido, el presidente opinó que debía hacerse un esfuerzo por averiguar la identidad de tan ejemplares ciudadanos, con objeto de que el gobierno les patentizara de alguna manera su reconocimiento. Concluida la gira de inspección, Regina retornó a su domicilio. Entre los múltiples recados telefónicos que le aguardaban, varios de ellos eran para informarle que en el lugar donde daría inicio la manifestación, la explanada situada frente al Museo Nacional de Antropología e Historia, había ya personas acampadas aguardando el comienzo de la marcha. Entonces fue el Museo Nacional de Antropología e Historia el punto de partida. La joven consideró que debía dirigirse en busca de dichas personas con objeto de proporcionarles direcciones en donde podrían pasar la noche bajo abrigo. Los 4 auténticos mexicanos le suplicaron que no fuera. Al día siguiente le aguardaba una pesada tarea para que cumplir y convenía que durmiese al menos unas horas. 3 de ellos se encaminarían de inmediato a proporcionar cuanta orientación resultase útil a los prematuros manifestantes. Regina terminó por aceptar la proposición y se retiró a descansar. Don Miguel, don Rafael y don Uriel salieron de la casa y se internaron en el bosque de Chapultepec. Una anormal tensión prevalecía en el ambiente. Ni los árboles, ni las aves e insectos que poblaban el bosque dormían. Todos parecían velar, impacientes, esperando la llegada del día que quizá marcaría el inicio de un nuevo despertar del país de las águilas. Sin suponer que les sería dado contemplar el inusitado espectáculo que estaban a punto de presenciar, los 3 caminantes arribaron con presuroso andar a su objetivo. En efecto, tal y como le fuera comunicado a Regina, había ya personas esperando el inicio de la manifestación. Nada más que no se trataba de unas cuantas, sino de un incontable número. En todo el enorme espacio que antaño fuera campo de golf, brillaban centenares de pequeñas fogatas. En torno a ellas se apretujaban grupos de muy variadas dimensiones. El atuendo de sus integrantes revelaba que pertenecían a las más diversas y apartadas regiones del país. Qué lástima que no haya venido don Gabriel, dijo don Rafael. Él podría decirnos fácilmente cuántas personas hay aquí. No pueden ser menos de 150,000, opinó asombrado don Uriel. Así debió
de haber sido la noche anterior a la fundación de Tenochtitlán, afirmó don Miguel, y luego prosiguió con voz quebrada por la emoción. El mismo lugar, el mismo pueblo, el mismo sentimiento de todos de querer hacer algo grande y elevado. ¿Cómo debemos darle gracias a Dios por habernos permitido vivir estos acontecimientos? Trascendida la inicial sorpresa, aguardaba otra aún mayor a los auténticos mexicanos. Muy pronto se percataron del profundo silencio que privaba entre los acampados. Si bien muchos se encontraban ya durmiendo, una considerable proporción permanecía con los ojos abiertos. Pero no se escuchaban las consabidas canciones ni las usuales bromas. Nadie pronunciaba palabra alguna, como si para ellos la manifestación del silencio ya hubiese comenzado. En vista de que era inútil cualquier intento de proporcionar albergue a tan enorme multitud, los auténticos mexicanos optaron por retirarse. Un nuevo contingente llegaba en esos momentos. Se trataba de maestros, campesinos y pequeños comerciantes del estado de Oaxaca, los cuales habían efectuado a pie el recorrido hasta la capital. Don Rafael conocía a varios de los integrantes de aquel grupo y les saludó con movimientos de manos, sin pretender hablarles. Había captado las hogueras que refulgían en sus miradas y sabía muy bien que el fuego que las generaba solo se logra tras varios días de profundo silencio. Esto se va a poner bueno, sentenció en un murmullo el heredero de la tradición zapoteca. El apartado 6 del capítulo sexto de la prueba del aire y la manifestación del silencio. En esta ocasión es el título, el nombre sagrado. El teléfono comenzó a sonar desde antes del amanecer y Regina insistió en contestar personalmente todas las llamadas, en su mayor parte que eran del interior del país, y las hacían personas que por diversos motivos no podrían asistir a la manifestación. Algunos hablaban desde sus lechos de enfermos, otras habían sido apresadas a resultas de su militancia en favor del movimiento y a través de algún amigo o pariente pedían instrucciones sobre el comportamiento que debían asumir ese día. Invariablemente la Reina de México formulaba la misma recomendación que venían haciendo desde días atrás para casos semejantes. Todos podían estar presentes moralmente en la manifestación. Debían guardar un absoluto silencio a partir de las 5 de la tarde y prolongarlo por lo menos 3 horas. El gran estruendo del silencio debía escucharse en toda la nación. Junto con las primeras luces del alba se inició en la casa de la calle de alumnos un continuo desfile de grupos. Muchos de los integrantes de los centros de mexicanidad pasaban a saludar a Regina antes de encaminarse al sitio de reunión de todos los manifestantes. La Reina de México sabía encontrar para cada persona el gesto o la palabra más adecuada para expresarle un especial afecto. Guiado por el propósito de evitar que Regina tuviese que retornar caminando a la casa al conducir la manifestación, don Uriel decidió llevar su auto al centro de la ciudad y dejarlo estacionado no muy lejos del Zócalo. Acostumbrado a percibir desde niño las cambiantes vibraciones provenientes de casas y edificios, el heredero de la tradición olmeca advirtió de inmediato la singular tensión que predominaba en el ánimo de todas las construcciones. Era obvio que no estaban ajenas a la especial importancia de aquel día. La ciudad entera revelaba una conciencia alerta y expectante. Tras deambular un buen rato a su Volkswagen, don Uriel sonrió al observar el nombre de una calle y buscó en ella un sitio donde estacionar el automóvil. Una vez hecho esto, emprendió a pie el camino de regreso. El tráfico de vehículos era casi inexistente. 1968. El servicio público de transportes estaba suspendido y un gran número de citadinos permanecían encerrados en sus casas, llenos de temor.
pero de ninguna manera era este el sentimiento predominante. Por todas partes se veían grupos que se dirigían hacia Chapultepec con firme y decidido andar. Innumerables rostros lucían ya los improvisados tapabocas hechos con vendajes y tela adhesiva. La carencia de voces humanas comenzaban a producir un extraño silencio que se había extendido por zonas cada vez más amplias de la capital. Don Uriel caminó a lo largo de la avenida Chapultepec y se efectuaban en estas las obras de lo que sería la primera línea del metro del Distrito Federal. Grandes socavones, cerros de tierra y enormes pilas de materiales de construcción daban a la mencionada avenida un singular aspecto. Ese día nadie laboraba en las obras. Al aproximarse al cruce de la avenida Chapultepec con la avenida de los Insurgentes, don Uriel notó que se había concentrado en aquel sitio un gran número de albañiles que trabajaban en la construcción del metro. Los distinguió desde lejos por sus característicos cascos de color amarillo. Se trataba de operarios que provenían de los sectores más humildes de la población y que venían realizando un admirable esfuerzo por llevar a cabo una obra en verdad difícil, dadas las problemáticas características del subsuelo de la capital. Zona lacustre, zona chinampera. La concentración de albañiles obedecía a que estos efectuaban una asamblea para decidir si asistirían o no a la manifestación. Don Uriel se detuvo a escuchar lo que decía el trabajador, que en esos momentos hacía uso de la palabra. Manifestaba un criterio opuesto a la asistencia a la marcha. Sus razones eran que el gobierno tomaría represalias en contra de quienes participasen. Muy bien, podía suceder que los despidiesen de su trabajo. Varios de los asistentes a la asamblea reconocieron a don Uriel. Eran albañiles que habían trabajado con él en alguna de las obras que realizarían como arquitecto. A través de su trato, a un mismo tiempo generoso y severo, el heredero de la tradición olmeca se había ganado siempre el respeto y afecto de sus operarios. Los albañiles insistieron en que manifestara su opinión sobre la cuestión que debatían y don Uriel subió al montón de tablas que hacía a las veces de estrado. Quien tuviera el menor temor de asistir a la manifestación era mejor que no fuera, expresó el arquitecto con recio acento. Pero quienes sentían que no bastaba con trabajar haciendo casas, edificios y túneles bajo tierra, sino que también había que construir un país mejor para sus hijos y sus nietos, estos sí debían de ir, pues aquella marcha era su gran oportunidad de poder hacer algo en beneficio de todos sus descendientes. No fue necesario efectuar votación alguna cuando don Uriel concluyó de hablar, sin pronunciar palabra, como un solo hombre. Quienes construían la primera línea del metro se pusieron en marcha. Sus cascos y su a todas luces unificada voluntad les asemejaba un ejército encaminándose hacia el combate. Apresurando el paso, don Uriel pronto estuvo de regreso en la casa donde moraba. En esta proseguía el desfile de grupos y más grupos que luego de saludar a Regina emprendía la caminata hasta donde se encontraba la escultura de Tlaloc, lugar en donde estaba congregándose todos los integrantes de los centros de mexicanidad. A la 1 de la tarde, la reina de México dejó de contestar llamadas telefónicas y de atender a quienes llegaban. Regina y los 4 auténticos mexicanos se encerraron a orar y permanecieron invocando el auxilio divino durante 3 horas. Sus plegarias no fueron expresadas en voz alta, sino formuladas en profundo silencio. A las 4 de la tarde, Regina, los 4 auténticos mexicanos y el testigo se encaminaron al bosque de Chapultepec. En esta ocasión, el secreto guardián del bosque no les aguardaba en los baños de Moctezuma, sino que había salido a recibirlos hasta la entrada donde se encuentran los puestos de flores.
El motivo del cambio era informarles que desde el amanecer el sargento había ordenado a todos los habitantes del bosque que guardasen el más completo silencio. Así pues, afirmó el guardián, hacía ya horas que en Chapultepec no se escuchaba el rumor de una hoja o el vibrar de un ala. Muy pronto la reina de México y sus acompañantes pudieron comprobar que no había exageración alguna en aquellas palabras. La orden dada por el anciano guerrero del bosque estaba siendo acatada al pie de la letra. Chapultepec se había transformado en un mundo aparte, en donde parecía no existir el sonido. Una vez más se dio cumplimiento a la obligación de purificar rostros, manos y pies en el pequeño chorro de agua que brotaba de la antigua fuente. En igual forma, se procedió a presentar, ahora en forma silenciosa, la petición de traspasar la invisible y sagrada puerta. El sargento la concedió gustoso y sin necesidad de proferir el menor susurro. Regina percibía claramente cómo emanaba del milenario agüehuete las inaudibles vibraciones con que éste expresaba no solo su consentimiento para que cruzasen la puerta, sino también sus mejores deseos de que la reina de México lograse llevar a feliz término su trascendental propósito. Al aproximarse al lugar de la reunión, se percataron del diferente silencio que imperaba en este. El silencio del bosque y el de la inmensa multitud reunida frente al museo se contemplaban sin mezclarse, como dos antinotas de una insonora sinfonía. El altísimo número de personas congregadas resultaban increíble. Don Gabriel calculó mentalmente que debía ser alrededor de 700,000. Jamás en la historia de México se había dado el caso de una manifestación de tales proporciones. Antes de que la marcha diese comienzo, había alcanzado ya una importante victoria. Los provocadores enviados por el gobierno habían hecho su aparición a partir de las 10 de la mañana. Solos o en pequeños grupos empezaron a repartir volantes en los cuales se incitaba a proferir insultos en contra de las autoridades. Quienes leían los volantes procedían a destruirlos sin hacer el menor caso de lo que en ellos se aconsejaba. En vista de su fracaso, los provocadores trataron de romper el creciente silencio profiriendo gritos e insultos. Ignoraban la poderosa cohesión que genera el silencio. Sus aislados aullidos y de nuestros pronto se apagaron. Eran como llamas tratando de arder en un espacio sin oxígeno. A partir de las 12, cualquier intento de voz humana por expresarse se vio ahogado por el aplastante peso de un silencio cuya solidez resultaba tangible. Momentáneamente, vencidos, los provocadores se retiraron, encaminándose hasta la glorieta ubicada en el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida Río Mississippi. Ahí se encontraban los centenares de delincuentes contratados para injuriar y agredir a los manifestantes. Los provocadores hicieron causa común con ellos, compartiendo el mismo propósito de atajar en aquel sitio el avance del silencio. Llegó la hora, 5 de la tarde, de dar comienzo a la manifestación. Nadie se movió para iniciarla. Aun cuando se había señalado con toda anticipación cuáles serían los contingentes que debían encabezar la marcha, estos permanecían clavados en el piso como si estuviesen aguardando algo. La explicación de su, al parecer, extraña conducta era en realidad fácil de entender. Como resultado del eficaz ejercicio del silencio, los manifestantes habían alcanzado la lucidez de conciencia necesaria para intuir que en un acto de la trascendental importancia como el que iban a intentar solo podían ser guiados por un ser en verdad excepcional y por ende no deseaban dar principio a la marcha mientras dicho ser no apareciese. Asumiendo plenamente su responsabilidad como reina de México, Regina inició el avance.
La manifestación del silencio había dado comienzo. Nadie de cuantos tomaron parte en ella podrían olvidarla jamás. La frase "yo estuve en la manifestación del silencio" llenaría de justificado orgullo a quienes la pronunciaban muchos años después de ocurrido el evento. La moneda que decidiría el destino de la nación se encontraba en el aire. La transformación de 700,000 individualidades en una poderosa y unificada voluntad se alcanzó desde el inicio mismo de la marcha. Al salir del bosque y llegar a la fuente de la Diana Cazadora, era ya un solo ser que avanzaba con inquebrantable decisión hacia la consecuencia de su meta. Regina alzó las manos para llamar la atención y acto seguido inició un paso rítmico, cadencioso y marcial. Los 4 auténticos mexicanos adaptaron de inmediato su andar al de Regina. Otro tanto hicieron los integrantes de los centros de mexicanidad, como una especie de ola, y en breves instantes incorpora a su propio movimiento a una gran porción de agua. La singular cadencia en la marcha iniciada por la Reina de México fue extendiéndose rápidamente hasta abarcar a todos los contingentes. Con un andar exactamente igual habían avanzado siglos atrás por esa misma ruta los caballeros águila. Aquí Antonio Velasco Piña utiliza la palabra caballeros águila. En la actualidad, como opinión propia, no me agrada mucho la palabra caballeros. Eran guerreros. En Tenochtitlán no existían los caballos para poder decir que era un caballero. Pero en fin, son opiniones propias. Continuando. En otras partes del planeta, rutas igualmente sagradas han sido recorridas con idéntico ritmo por aquellos seres que en muy distintas épocas han merecido el nombre de auténticos guerreros. Las modernas marchas de los actuales ejércitos no son sino fallidos intentos de alcanzar un propósito plenamente logrado por los poderosos guerreros de otros tiempos: establecer el orden y la armonía con su solo andar. En la esquina de Reforma y Mississippi, delincuentes y provocadores se aprestaban a detener el silencio. Nerviosos e impacientes habían decidido utilizar la agresión directa y prescindir de los insultos. Formados en barrera sobre el paseo de la Reforma, aguardaban la próxima llegada de los manifestantes. En las manos de la mayor parte relucían navajas y cuchillos. Con irónico acento, el mal encarado sujeto que los comandaba expresó: "Vamos a ver si no dicen ay cuando les entierremos los fierritos". Regina observó el inesperado obstáculo que se interponía en su avance. La distancia que separaba la barrera humana de la avanzada de los manifestantes era cada vez menor. Levantando la mano con que aferraban su largo cuchillo, un sujeto de torvas facciones se dispuso a dar la señal de ataque. No llegó a hacerlo. La Reina de México fue más rápida. Con la misma fuerza y precisión con que un diestro lanzador arroja una daga, la mano derecha de Regina se proyectó hacia adelante, formando un símbolo con los dedos. Era la V de venceremos. La formulación de aquel signo no constituyó en esos momentos la simple expresión de un deseo, sino la concretización en un solo ademán de la inquebrantable decisión de triunfar que animaba tanto a la soberana como al pueblo de México. Y el signo se transformó en energía. Una fuerza misteriosa e irresistible se abatió sobre delincuentes y provocadores. La barrera se deshizo. Sus integrantes se desbordaron, poseídos por el pánico, desbandados por el pánico. No todos se alejaron corriendo. Algunos muy pocos presintieron que aquel instante podía significar una inesperada oportunidad de transformar sus vidas. Aturdidos, contemplaban la figura de la bella decán. Con un solo movimiento de sus dedos había desbaratado sus agresivos propósitos. La joven pareció adivinar la conmoción que sacudía sus almas y con amables ademanes les indicó que se incorporasen a la columna. Así lo hicieron, aportando a esta su arrepentido silencio.
Al llegar al Monumento de la Independencia, Regina tuvo la certeza de que la batalla del silencio había sido ganada. Un invisible pero poderoso esfuerzo o refuerzo apoyaba ahora el mutismo de los manifestantes. El país entero estaba entrando en un profundo estado de silencio, de norte a sur y de este a oeste. Lo mismo en las grandes ciudades que en pequeñas rancherías. Incontables seres humanos permanecían callados. Enfermos que yacían doloridos en sus camas, obreros en fábricas y talleres, amas de casa en sus hogares, campesinos junto a los surcos, presos recluidos en sus celdas, empleados laborando en sus oficinas, todos cuantos deseaban sumarse moralmente a la marcha que en esos momentos tenían lugar en la Ciudad de México, guardaban un total y absoluto silencio. Cada una de las glorietas ubicadas en el Paseo de la Reforma constituye la señal manifiesta de una clave referente al ritmo de marcha que se precisa adoptar al recorrer la ruta sagrada que lleva de Chapultepec al Zócalo. Regina variaba levemente la cadencia de sus pasos al cruzar frente a cada una de las glorietas. A veces lo aceleraba ligeramente y en otras lo hacía un poco más lento y solemne. La interminable columna de manifestantes, inmenso ser de unificada y silenciosa conciencia, iba ajustando igualmente sus pasos al ritmo adoptado por la Reina de México. La última parte del trayecto, las calles de la avenida 5 de Mayo, fue recorrida por un andar marcadamente ceremonioso. Se encontraba ya en las proximidades del altar donde culminaría el ritual de la cual dependía la recuperación de la conciencia nacional.